Del domingo pasado estuvimos hablando de la paz con Dios, era el primer beneficio. Quiero que vayamos al libro de Romanos, a la carta a los Romanos, capítulo 5, y vamos a leer nuevamente los versículos del 1 al 11. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Romanos 5, capítulos 1 al 11. Dice así la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Señor bendiga su palabra. Padre amado, una vez más, gracias te damos por permitirnos poder abrir tu palabra con absoluta libertad, Padre, sin ninguna persecución. Y de igual manera, Padre, que abra nuestro corazón, que nos des entendimiento, nos des discernimiento y podamos comprender lo que tú tienes preparado a través de este mensaje, Padre. Como siempre te digo, que pongas o quites palabras en un servidor para que de esa manera puedan llegar al corazón de mis hermanos y hermanas y puedan tomar el día de hoy decisiones quizás que puedan cambiar sus vidas espirituales a partir de hoy, Padre, a bien. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podéis sentaros? Hablábamos de que teníamos el primer beneficio era la paz con Dios. Y hablábamos en cuanto que antes no teníamos paz con Dios, éramos enemigos de Dios. El segundo beneficio, hablamos de que teníamos acceso directo a Dios a través del Señor Jesucristo. Y el tercero, que teníamos gozo en Dios. Y ahí es donde se pone un poco la cosa más interesante, en el sentido de que algunos de los que estamos aquí, o de los que estáis aquí, no tenéis problemas de ninguna clase. Eso sería una mentira tan grande que no sé de qué. Todos tenemos problemas, o bien sea económicos, o bien sea de salud, o bien sea familiares, pero todos tenemos algún problema. Pero la diferencia de los que no conocen al Señor, debemos sacarla en cuanto a eso. De que sí tengo problemas, sí tengo inconvenientes, sí tengo procesos, como lo queráis llamar, pero tengo gozo. ¿Y eso por qué? Porque tengo el Espíritu Santo que me da esa paz que no te puedo explicar por qué la tengo, de qué manera la tengo, pero la palabra de Dios dice que tendremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, no entiendo por qué tengo paz, pero me siento bien. Y con los problemas que tienes, sí, pero es que esos problemas yo los he descargado en el Señor. Y entonces, pues, espero en el Señor que me dé la sabiduría de cómo debo de actuar ante X o Y problema. El pastor Arnold esta mañana nos hablaba en cuanto a eso y me gustaron esos dos términos que usó. Cuando dijo, tenemos que responder ante los problemas, tenemos que responder y no reaccionar. Y muchas veces lo que hacemos es reaccionar. Cuando el Señor está esperando en su Espíritu, que mora en nosotros, que nosotros respondamos ante un problema y no reaccionamos. Y no reaccionemos. Normalmente reaccionamos. ¿Y qué pasa cuando reaccionamos? Si antes tenías que pedirle perdón al Señor por otras cosas, tienes que sumarle en la lista de pedir perdón de la manera como has reaccionado. Tenemos que responder ante los problemas.
Dejando estos tres puntos, un poco así de recuerdo de la semana pasada, pasamos al cuarto. Al cuarto beneficio que tenemos, y es la seguridad eterna, pero la seguridad no por ti ni por mí, sino la seguridad por su Hijo. Los versículos del 6 al 11. Bueno, no, vamos a ver primero el versículo 4, que es el triunfo en Cristo. Versículo 4 dice, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. ¿Quién quiere tener paciencia? Que levante la mano, pero rápido, ¿no? Quiero tener paciencia, pero rápido. Todos queremos tener paciencia, pero no queremos pasar por el proceso que produce la paciencia. Y en este versículo nos dice muy claro que la tribulación, en el versículo anterior, el versículo 3, la segunda parte, bueno, el versículo 3 en total dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y le pedimos al Señor paciencia, y Él nos da la herramienta para conseguir esa paciencia, y son las tribulaciones. Señor, yo te estoy pidiendo paciencia, ¿y me mandas problemas? Sí, porque de esa manera que vas a conseguir paciencia. No sé si alguna vez habéis puesto el microondas a calentar algo. Palomitas, por ejemplo. El paquete dice 3 minutos. Tú lo pones 3 minutos en el microondas. Y a los 2 minutos 50, venga, va, que esto ya... No, ni siquiera nos esperamos 3 minutos. Imaginaos en otras cosas que son decisiones importantes en nuestra vida y muchas veces no esperamos. Y ese es el triunfo que tenemos en el Señor Jesucristo, porque el versículo 4, como dice aquí, la paciencia es la ciencia de la paz. Es decir, debemos estar pacientes. ¿Es fácil? Nadie. El que diga que Dios te dará un poder para estar paciente, está mintiendo. Es difícil ser paciente. Yo creo que para nadie es un secreto de que todos somos impacientes. De pronto en algún grado, alguno más, otro menos, pero todos en algún grado somos impacientes precisamente por eso, porque queremos las cosas ya. De hecho, este mundo está hecho o se está haciendo para eso, para que cada vez seas más impaciente. Yo recuerdo en mis tiempos que no existían cámaras digitales ni nada de eso, que eran las cámaras estas de rollo, que tomabas fotos y no tenías ni idea cómo habían salido, pero llevabas el rollo a revelar y tenías que esperar un par de días y ya ibas y entonces ya veías que de 24 fotos te salían bien 15 o que las otras te salían, pero te esperabas. Luego, por lo menos en Colombia, salió una tienda experta en revelados de fotografías que recuerdo tanto que se llamaba, no sé si aún estará, estoy hablando hace 30 años atrás, se llamaba Foto Japón. Las llevabas y ellos se comprometían que en 1 hora te entregaban las fotos. Que uno decía, ¡madre mía, qué rápido! Y ibas, pagabas lo que te pedían y a la hora ibas y ya tenías tus fotos. Y decía uno, que esto es impresionante de rápido. Imaginaos hoy en día que tomes una foto en el móvil y te toque esperar 1 hora para poder verla si salió bien o no, cuando es inmediato. Y así va todo en la vida. Los préstamos, inmediatos. La comida, toda prefabricada, inmediata. Todo quiere ser rápido, rápido, pero hay una cosa que no puede ser inmediata. Y eso es la santificación. Porque la salvación también es inmediata. Yo en el momento que reconozco que soy pecador, reconozco que el Señor Jesucristo murió en la cruz por mis pecados, inmediatamente empieza a morar el Espíritu Santo en mí, porque soy salvo. Inmediatamente, pero la etapa de santificación tan inmediata no es. Tristemente sí que esperamos que sea inmediata para el otro. Que cambie, pero tú, hombre, yo tengo que ir con... ¿Sabes cuándo vamos a terminar de ese proceso de santificación? Cuando el Señor venga por nosotros. Así que aún, no sé si es una mala noticia para alguno, pero aún tenemos faena hasta que el Señor venga. O bien sea que venga por su iglesia,
o que nos vaya llamando a cada uno en el momento que nos toque. Pero de todas maneras, el apóstol Pablo nos dice, ahora, en este versículo, que la paciencia produce ese carácter probado. Cuando Dios nos ve bajo el peso de nuestras pruebas y esperando lógicamente en Él para obrar sus propósitos por medio de ellas, Él nos da su sello de aprobación de esa paciencia. Hemos sido puestos a prueba y hemos sido aprobados. Y este sentimiento de su aprobación es lo que nos llena de esperanza. No sé si antes estabais fallando en algo, teníais algún pecado como me ha pasado a mí y gracias a Dios lo hemos superado. Y miramos atrás y decimos, hay que ver lo que era yo o lo que hacía yo. Y miras hacia adelante y dices, gloria a Dios, ¿cómo me ha cambiado el Señor? Eso es esperanza, es ver lo que yo era, lo que el Señor ha hecho por mí y ahora lo que yo soy. Y lo que puedo seguir siendo en esa esperanza, pero en esperanza del Señor. Porque si piensas, hay que ver qué guay soy yo, ¿no? Es que yo soy impresionante. Tienes que trabajar un poco más el tema de, no de la paciencia, pero del orgullo, sí que tendrás que trabajarlo porque no somos nosotros. Hay que ver yo antes lo que era y ahora lo que soy, es que he sabido trabajar. No, has sabido trabajar el Espíritu Santo en tu vida, de tal manera que te ha ido cambiando a mejor. Pero a mejor para Él, no para mí, no para que digan qué bueno soy, sino para que digan qué bueno es el Señor, que siendo yo como era y ahora no lo soy. Dime si no tiene el poder el Señor para hacer eso conmigo. Yo hablo por mí. Supongo que cada uno de vosotros pensaréis igual de lo que erais antes. El Espíritu Santo os ha empezado a cambiar y lo que sois ahora. Pero con esa esperanza, mirar a futuro y tener esa esperanza, valga la pena la redundancia, de pensar, y voy a ser mejor. Lógicamente, si dejo al Espíritu Santo trabajar en mi vida, pues voy a ser mejor. Ese es también el triunfo en Cristo. Pero el quinto beneficio es el testimonio del Espíritu Santo. En el versículo 5 nos dice el apóstol Pablo, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo que nos fue dado, o sea, no es el Espíritu Santo que se nos está dando. Hay muchas doctrinas, o hay una doctrina falsa por ahí que ronda en las iglesias, si es que se le puede llamar iglesia, que tienes que hacer cosas para irte llenando del Espíritu Santo. Y ya cuando estás más o menos llenándote del Espíritu Santo, entonces es cuando vas teniendo, no sé cómo llamarlo, vas teniendo poderes, vas teniendo eso que tocan y se caen, que soplan y se caen, y empiezan ahí a patalear como las cucarachas cuando le echas el insecticida, ¿has visto? ¿Habéis visto? Que le echan ahí y empiezan a... ¿Tú crees que esa es la manifestación del Espíritu Santo? Yo aquí en la palabra de Dios yo no veo esa manifestación del Espíritu Santo. Yo lo único que veo en la palabra de Dios es que cuando alguien estaba endemoniado, era cuando se ponía de esa manera. Pero el Espíritu Santo, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice en Gálatas. ¿Tú crees que en esas 9 cosas que tenemos que tener como fruto del Espíritu, en alguna de esas hay que patalear o decirle al otro o tocarlo yo creo que no. Yo creo que la manifestación del Espíritu Santo es esa de la que hablábamos anteriormente. Antes era eso y el Espíritu Santo ha transformado mi vida y ahora soy esto. Esa es la manifestación del Espíritu Santo, no otra. No debemos de confundir las cosas. Y el testimonio del Espíritu Santo es eso, en que la esperanza no avergüenza, porque si fuésemos a esperar algo, pero luego descubriésemos que nunca íbamos a conseguirlo, ¿dónde quedaría nuestra esperanza? Pues nuestra esperanza simplemente sería frustrada, sería avergonzada. Pero la esperanza de nuestra salvación nunca será avergonzada. Pero ¿cómo podemos estar seguros? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, tal cual como dice este versículo, el versículo 5 de Romanos capítulo 5. Es que tú pierdes la salvación.
hay otras doctrinas, otras iglesias que enseñan que si tú pecas, pierdes la salvación. Y eso es falso. En la palabra de Dios en ningún momento dice, en ningún lugar dice que perdamos la salvación. La salvación no se pierde. ¿Sabe por qué? Porque tú no te la has ganado. Que se la ganó fue el Señor Jesucristo en la cruz, con su sacrificio. Nosotros lo único que hemos hecho es, somos salvos por, como dice Efesios 2, 8 y 9, ¿por qué somos salvos? Por gracia. Y como por gracia somos salvos, por gracia se sigue sosteniendo la salvación. Tú no tienes nada que hacer, bueno o malo, simplemente creer en el Señor. Otra cosa es que pierdas la comunión con Dios. Yo siempre explico esto cuando estamos en el discipulado, en el tema de la salvación, y siempre ponemos el mismo ejemplo. Como padres, si yo tengo a mi padre terrenal, mi padre murió hace 28 años y le sigo llamando mi padre. Es que no va a quitar absolutamente nada, ni la muerte, de que ese hombre, Edgar Osa Zuluaga, es mi padre, aunque esté muerto hace 28 años. Eso no va a quitar el hecho de que sea mi padre. Otra cosa es que si tú tienes a tu padre y discutes con él y dices, pues ya me voy de casa, de aquí, no quiero saber, y te vas y no le vuelves a hablar, pierdes la comunión con tu padre. Dejas de hablar con él, pero nunca dejará de ser tu padre. Ni tú nunca dejarás de ser su hijo o su hija. De igual manera es la salvación. Si pecamos y no pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, perderemos esa comunión con Dios, pero nunca perderemos la salvación, porque la salvación no se trata de lo que yo hago o deje de hacer. La salvación se trata de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Y eso no hace falta, yo creo que explicarlo mucho de lo maravilloso y lo grande que es como para discutir de que yo voy a perder algo de lo que Dios hizo por mí. Así que la seguridad de la salvación tenemos que tenerla muy claro. Ya, pastor, pero es que en Mateo, creo que el capítulo 24 dice que... Mira, vamos a Mateo, capítulo 24. No quiero decirlo de memoria. Mateo, capítulo 24, versículo 13. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese versículo dice que tengo que perseverar hasta el fin. Pero yo creo que muchas veces hemos escuchado que un texto sin contexto es un pretexto. No podemos sacar este versículo solo así con pinzas, ¡zas!, y lanzarlo para un tema como solo para tener razón. Si de verdad, si te pones a estudiar, te pones a profundizar este capítulo, el capítulo 24 de Mateo, está escrito para los que ya han visto el arrebatamiento. No sé si me entendéis. El Señor Jesucristo vendrá a por su iglesia y arrebatará a la iglesia. Los que se quedan aquí son los que van a decir, madre mía, y yo recuerdo que Marius me hablaba de Cristo, yo recuerdo que Ever me decía cosas del Señor, yo recuerdo que Norberto también me hablaba del Señor y desaparecieron, ya se fueron. Y yo estoy aquí porque no quise creer en el Señor. Entonces, ahí ya estamos hablando de escatología, de últimos tiempos. Ya no está en la era de la gracia, ya no está en la dispensación de la gracia. Ahí ya ha cambiado a la dispensación del reino milenial, que es la última dispensación. Y la salvación va a ser posible, claro que sí, pero ya no por gracia, sino que tienes que morir por Cristo. Por eso ese versículo dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Para estas personas que no han querido creer en el Señor Jesucristo en la era que estamos hoy en día, para esas personas el que tiene que perseverar hasta el fin y entonces será salvo. Que no te metan esos versículos así sueltos, porque es muy peligroso, son dardos del enemigo. Tenemos que saber siempre el contexto de los versículos. Por eso debemos saber de que la salvación no se pierde. ¿Y por qué no se pierde? Porque es que la salvación no nos la hemos ganado nosotros. La salvación se la ha ganado el Señor Jesucristo y nos la ha dado a nosotros. Y hay un versículo en los evangelios que dice que los que están... ¿quién los arrebatará de su mano? Nadie. Bueno,
a este hermano sí porque ha pecado mucho, ¿no? Dice que nadie los arrebatará de la mano del Señor, ni siquiera del Padre, tal cual como dice en los Evangelios. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nuestros corazones están ya llenos del Espíritu Santo que nos fue dado antes, en el momento de la salvación. Recibimos el Espíritu Santo una vez. Y el 100% del Espíritu Santo. No tienes que hacer obras para ir recibiendo el Espíritu Santo, tienes que diezmar. Cuanto más diezmes, pues más el Espíritu Santo. Eso es una completa mentira, es un negocio que muchos falsos maestros se inventan hoy en día precisamente para eso, para recaudarse ellos, para enriquecerse, pero realmente no están explicando realmente cómo es la salvación. Yo recibo al Señor Jesucristo, soy salvo a partir de ese momento, inmediatamente, y soy lleno del Espíritu Santo. Es que como no haces poderes impresionantes, parece que no fueras lleno del Espíritu Santo. Es que ¿quién dijo que hay que tener poderes o demostrar milagros para ser lleno del Espíritu Santo? Sencillamente, he creído en el Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Soy salvo y a partir de ese momento soy lleno del Espíritu Santo. Otra cosa es que en nuestras vidas tengamos que empezar a trabajar en esa santificación, permitiendo al Espíritu Santo obrar en nosotros, pero somos llenos del Espíritu Santo desde el segundo 1 que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Esa seguridad por el Hijo, mirad los versículos del 6 al 11, nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quién? ¿Por quién les dice ahí? ¿Y quiénes serán los impíos? ¿O quiénes son los impíos? Éramos tú y yo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y este versículo que es muy famoso, que el versículo 8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí es donde viene lo mejor de este tema. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, es decir, siendo ya salvos, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ya no por su muerte, sino por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cuando tú discutes con alguien, ¿habéis discutido con tu mujer alguna vez? Yo sé que aquí no, yo sé que todos nunca habéis discutido con vuestras esposas, o las esposas habéis discutido con vuestros esposos. O el hermano nunca ha discutido con la hermana, o el amigo nunca ha discutido. No discutimos nunca, nosotros nunca hemos llegado a discutir. Eso sería, no sé en qué mundo, pero en la vida real siempre estamos discutiendo con uno o con el otro por lo que sea, por diferencia de opiniones. Pero en el momento que os reconciliáis, ¿no os parece precioso ese momento? En que por lo menos, mira cariño, lo siento, llegué de trabajar de la manera como llegué, mezclé las cosas del trabajo y las quise venir a volcar en casa cuando no tiene que ser así. Lo siento, perdóname, no quise decir eso. Y entonces mi mujer me dice, ay, tonto, ven para acá. Y me da un beso y eso sabe a gloria. ¿Por qué? Porque estamos reconciliándonos. Estábamos alejados y en ese momento nos estamos reconciliando. Dice por ahí uno que la gente cuando se chilla es porque cuanto más alto chillan, más lejos están el uno del otro. Puede ser. Pero cuando nos reconciliamos es una cosa muy preciosa. Y esto es lo que pasa aquí. Nosotros éramos enemigos de Dios. Cristo Jesús murió por nosotros, creímos en Él, le pedimos perdón y nos ha reconciliado otra vez. Y ese es el gozo que tiene que tener tu cuerpo, tiene que tener tu corazón, tu alma, tu mente. El saber de que estás
reconciliado con Dios. No eres enemigo de Dios ahora. Antes éramos enemigos de Dios, pero una vez somos salvos, somos amigos de Dios. Y si siendo enemigos, es lo que quieren decir estos versículos, siendo enemigos, Dios entregó a su Hijo para morir por mí, que era su enemigo. Murió por ti, que eras su enemigo. Dime tú ahora que somos sus amigos. Incluso no solamente somos sus amigos, sino que somos, ¿qué? Sus hijos. A mí que me toquen, muchas veces decimos, a mí que me toquen, que me digan lo que quieran. Pero a mi hijo, como lo toquen, ahí es donde van a saber las uñas que voy a sacar. Porque es así, ¿verdad? Pues nosotros somos hijos de Dios. Decidme, ¿qué debemos temer del enemigo si somos hijos de Dios? Él nos va a proteger, nos va a proveer, nos va a dar su amor que desde que éramos enemigos nos lo ha dado para que de esa manera debamos de amarle. Es verdad que debemos recibir al Señor Jesucristo porque si no eres salvo irás al infierno o a la eternidad con el Señor o a la eternidad en el infierno. Es verdad. Pero el predicar que si no recibes a Cristo vas al infierno porque eres pecador, muchos reciben al Señor por miedo. Es que yo no quiero ir al infierno. Yo te acepto, Señor, y voy a ir al cielo. Yo creo que la salvación deberíamos de recibirla por amor. Tal cual como dice la palabra de Dios, porque Él nos amó primero. ¿Y cómo demostró que nos amó primero? Murió por ti. ¿Tú serías capaz de morir por alguien que no conoces? Igual por un hijo, no te digo yo que no, porque yo lo haría. O por mi esposa. ¿Sí, no? Lo haría sin pensarlo. Pero por alguien que tú no conoces. Pero el Señor murió por mí. No solamente yo no le conocía, sino que era su enemigo. Me gusta acentuar muy bien eso porque es ahí donde se ve el amor de Dios. Y es donde está ese versículo, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora se preguntan los que aún no conocen. Bueno, perdón, finalmente, no solo nos regocijamos en sus dones, sino que en Él mismo, antes que fuésemos salvos, encontrábamos nuestros, ¿cómo se puede decir? Nuestros goces, nuestras alegrías, todo lo bueno lo encontramos en otras partes. Pero ahora nos gozamos cada vez que le recordamos a Él y nos entristecemos solo cuando nos olvidamos de Él. No sé si te ha pasado, pero tú te has puesto muchas veces a recapacitar en tus problemas, en tu vida, y no has llegado a la conclusión de que cuando más alejado estás del Señor, es cuando más estás sufriendo. Pero mira el problema que tienes ahora, y mira el otro problema, que era mucho más gordo, y sin embargo estabas gozoso. ¿Eso por qué? Pues porque con ese problema tan gordo, tú estabas cerca del Señor, buscándole en todo momento, mientras que un problema, digamos, menos gordo, pero igual nos hemos alejado un poco del Señor. Y eso es lo que pasa. Aquí no somos ni adivinos, ni adivinamos el futuro, ni nada, pero lo que sí te puedo decir, por lo que dice la palabra de Dios, es que cuanto más alejados estemos del Señor, no es que vayamos a tener más problemas, igual tenemos menos, pero los que tengamos, no vamos a tener esa tranquilidad de saber que yo se lo he entregado al Señor, que el Señor sea proveyéndome de la manera como sea para yo salir de este problema lo mejor posible. Porque lo va a solucionar Él. No lo voy a solucionar yo. Porque ya sabes lo que pasa, ¿no? Cuando tú intentas solucionar... No, déjame, Señor. Yo lo soluciono. Ya sabes lo que pasa. Nos vamos a estampar contra la pared. Y una vez ya estamos estampados contra la pared, es cuando nos giramos y le decimos, vale, Señor, sigue tú. ¿Es necesario? Tristemente, muchas veces es necesario que nos peguemos un golpe para que, digamos, pues tienes razón, yo no puedo. Señor, hazlo tú. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Debemos de siempre, como concluí el domingo pasado, quiero repetirlo hoy, nunca olvidarnos de dónde venimos. Era lo que era antes. Me da igual del país que sea.
Yo hablo de antes de conocer del Señor. Eras lo que eras. Y hoy eres lo que eres por Dios, a través del Espíritu Santo. Nunca olvidar eso. Que no vamos a envanecernos de que, claro, ahora, hace 25 años, en mi caso, llegué a España, llegamos con un par de maletas y eso era todo lo que teníamos. Ahora vivimos en un buen piso, aunque sea de alquiler, pero mientras pague el alquiler es mío, ¿no? Entre comillas. Y tenemos más de una maleta ya, y tenemos coche, y tenemos comida todos los días, y tenemos... Es que estos 25 años aquí han servido para... Y tengo nacionalidad, y tengo... ¿No te parece que mejor es cambiar tengo por el Señor me ha dado? Hace 25 años llegamos aquí con 2 maletas. ¿Cuál era el futuro nuestro? Incierto, totalmente, no sabíamos. El único futuro que yo tenía en ese entonces es, si este mes no se soluciona, a Colombia otra vez. Ese era lo único que tenía yo claro. Y el Señor nos fue proveyendo de tal manera que decimos, es que si no fuese por el Señor, es que no estaríamos vivos. Es que yo no sé ni lo que estaríamos haciendo hoy en día. Pero todo gracias al Señor. Entonces tenemos que tener en cuenta que hoy en día, quizás te preguntes, los que aún no conocen del Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, ¿qué ha producido este maravilloso cambio en nosotros, de los que ya conocemos? Pues ahora pueden regocijarse en Dios. Y solo hay una respuesta para estas personas que se preguntan eso, y esto es la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Lo mismo que todas nuestras otras bendiciones, este gozo nos viene por medio del Señor Jesucristo. Yo lo que era, el Señor me ha cambiado y ahora lo que soy. ¿Tú crees que no va a tener poder para cambiar a otra persona? Yo no sé tú, pero yo era de lo peorcito del mundo. Y el Señor me ha cogido, me ha cambiado y ahora me tiene donde me tiene. Es que soy un crack. No, el Señor es el que tiene tanta misericordia por mí que me tiene donde me tiene. Si alguien cree que por ser cristiano y tengo, digamos, éxito espiritualmente hablando y todo eso, pues que lea la carta que estamos estudiando en la escuela dominical con el hermano Julián. ¿Cuál es? Primera de Corintios, ¿qué? Del 1 en adelante, donde dice que Dios escogió a lo mejor del mundo. Claro, por eso me escogió a mí, porque Él escogió a lo mejor. No, la palabra de Dios dice ahí en Primera de Corintios que Dios escogió a lo peor del mundo para avergonzar a los sabios. Entonces, si tú te crees mucha cosa porque Dios te escogió, pues que sepas que tú eras de lo peor del mundo. Y eso es lo que no debemos de perder de vista. Yo era de lo peor, el Señor tuvo misericordia de mí y ahora me tiene donde me tiene para su propósito. Y nunca debemos de perder eso de vista. No somos salvos porque sí, ya ves tú. No, somos salvos por la gracia de Dios, porque siendo yo lo que era, aún así Dios mandó a su Hijo para que muriera por mí y ahora me tiene donde me tiene y como me tiene. La obra del Señor Jesucristo lo es todo. Así que recuerda, ¿qué obtienes cuando eres justificado por Dios? Esas 6 cosas. Paz con Dios, acceso a Dios, gozo en Dios, triunfo en Cristo, tenemos el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas y la seguridad por su Hijo para con nosotros. Si ya eres salvo, pues recuerda muy bien lo que el Señor ha hecho en tu vida y lo que debemos de hacer es vivir una vida, como dice Romanos 12:1, en sacrificio vivo, santo y agradable a mí. No, es agradable a Él. Y ahí es donde te equivocas. Tú y yo, todos. Porque nosotros queremos vivir una vida de sacrificio, vivo, santo, pero que me agrade a mí. Hombre, no voy a hacer algo que no me agrade. No, el Señor dice que le agrade a Él. Y ahí es donde nos equivocamos, porque hay muchas cosas que no nos agradan, pero que Dios espera. Nos dice en su palabra que las hagamos. Pero no las hacemos porque no nos agrada mucho. Mejor hacemos las que nos agradan. Resulta que las que te agradan no le agradan a Dios. Por eso, como hijos de Dios, debemos vivir una vida de agradecimiento entregándonos en sacrificio vivo, santo y agradable. No a nosotros, sino a Dios. Y si aún no conoces al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, pues hoy puede ser el día.
Hoy puede ser el día de que le aceptes y gozarás de todos estos beneficios que no solamente se consiguen comprando el bonoloto o pidiéndole a otro que ore por ti. No, se consigue única y exclusivamente de una manera, y es aceptando al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y como dice Salmos capítulo 37, confía en Él y Él hará. Así, hermanos, que sencillamente lo único que tenemos que hacer es arrodillarnos ante el Señor y pedirle que nos ayude en nuestras vidas para que a través de tu vida vean el poder de Dios que ha hecho en tu vida y eso atraiga a otros. Señor, cambia a esa persona. No, no, no. Esa oración no está bien hecha. La oración es, Señor, cámbiame a mí para que esa persona vea lo que cambias en mí. Y entonces lo va a traer, como era y ahora como es. ¿Qué han hecho? Yo quiero, eso lo va a traer más. Así que el Señor trabaje en tu corazón y en el mío, en las cosas que como humanos que somos nos faltan muchísimo. Así que vamos a, como reto en esta semana, vamos a intentar postrarnos ante el Señor y que Él sea el que actúe en nuestras vidas como sea su voluntad, buscando nosotros el estar agradándole en sacrificio vivo y santo. El Señor bendiga su palabra.